Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Romanos capítulo 14, versículo 5, que a la letra dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La pregunta que espero contestar es sobre la perspectiva evangélica sobre la Navidad, ya que he recibido un sinfín de preguntas acerca de cuál es nuestra postura como iglesia evangélica sobre la Navidad, ya que corren diversas corrientes y la mayoría de los hermanos de la iglesia evangélica y de las personas pues quieren saber. Bien, pues voy a contestar a la pregunta por medio del pensamiento de los tres reformadores principales. Y aludo, por supuesto, en primer lugar, al carismático Martín Lutero. En segundo lugar, al gran dirigente de la Reforma protestante en Alemania, al suizo Ulrico Zwinglio. Y por supuesto, a Juan Calvino, el gran teólogo francés de la Reforma y el pensante del protestantismo más influyente. Es tan fuerte el legado de estos hombres de Dios que después de 500 años siguen sus escritos nutriendo a la mayoría del mundo cristiano evangélico y ponen su legado como el punto de partida en nuestra teología y en la forma de culto de la iglesia protestante y sus diversas ramificaciones, inclusive hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta en cuestión es: ¿qué es lo que ellos creían acerca de la Navidad? Si bien no existe una respuesta rotundamente protestante en el tema, porque no tenemos una perspectiva única en cuanto a la celebración de la Navidad. Sí hablaré de estos hombres de Dios, de Lutero, de Zwinglio y por supuesto de Calvino, para dar una respuesta a las preguntas, a la pregunta si la iglesia evangélica del día de hoy celebra la Navidad. Bueno, ¿qué es lo que decía Martín Lutero acerca de la Navidad? Lutero es el reformador más fogoso, carismático, gracioso, en la forma y en el estilo en el cual compartía la palabra de Dios. Sus escritos son realmente fascinantes, entretenidos, hermosos, cautivadores. De hecho, Lutero, podemos aprender mucho de Biblia sobre sus escritos. Era un hombre cristocéntrico 100% en cada uno de sus sermones y de las enseñanzas que nos legó. Además de que en la defensa del evangelio, en el debate contra sus contrincantes, era efectivo, contundente, cautivador y sobre todo era muy gracioso. Era un orador extraordinario y poderoso. Lutero creía en el llamado principio normativo de la adoración. Esto significa: lo que podemos aceptar en la iglesia es todo lo que no está estrictamente prohibido en la Biblia, pero que no contradiga a la Biblia misma a la vez. Por lo tanto, ya que no hay ningún mandato diciéndonos que no podemos celebrar la encarnación o el nacimiento de Cristo, es decir, la Navidad, entonces Lutero se sintió totalmente justificado a la hora de celebrar la encarnación del Verbo Eterno, es decir, él celebraba la Navidad cada año. Aunque es importante subrayar que la celebración se centraba única y exclusivamente en el nacimiento de Jesús, sin desviar la atención en nada, como sí lo hace el catolicismo con sus tradiciones y prácticas extrañas y divorciados a los principios bíblicos, el pensamiento de Martín Lutero se puede ver en los muchos sermones y en sus enseñanzas que son magníficos y que nos hablan acerca de la Navidad. Entonces, podemos decir que Lutero aprovechó de las fechas especiales para anunciar a Cristo y mediar sobre la llamada unión hipostática, donde nuestro Señor es todo Dios y es todo hombre a la vez. La postura de Martín Lutero es una postura marcadamente positiva, amaba y celebraba la Navidad, es decir, Lutero estaba a favor
100% de la Navidad. Pasemos a considerar ahora al pensador Ulrico Zwinglio, de los reformadores de la primera generación contemporáneo. Era contemporáneo de Lutero. Él pertenecía a la Confederación Reformadora de Suiza. ¿Qué era lo que Zwinglio creía acerca de la Navidad? A diferencia de Martín Lutero, Zwinglio no creía en el principio normativo de la adoración. Él creía en el principio regulativo de la adoración. ¿Qué significa eso? Eso significa que solo podemos celebrar en la iglesia aquellas cosas que están expresamente y explícitamente mandadas y ordenadas por la Biblia. Por supuesto, si nos damos cuenta que esta idea es más radical que la de Lutero, entonces para Zwinglio significa que como no existe explícitamente la celebración de la encarnación de Cristo, no tiene que celebrarse la Navidad. Y por ello, Zwinglio se deshizo de celebrar la Navidad en Suiza. Esto explica principalmente las diferencias entre las iglesias luteranas y las iglesias reformadas. Ambas son protestantes históricas, aunque existen otras diferencias entre estos dos reformadores o escuelas que no tocaremos en este espacio por obvias razones. Este principio regulativo llevó a los presbiterianos escoceses y a los puritanos ingleses a rehusar a celebrar la Navidad entre los años 1653 al año 1658. Fueron 5 años. Lutero, por 100% celebraba la Navidad, y Zwinglio 100% opuesto para no celebrar la Navidad. Así como los anabaptistas, que es otra corriente del protestantismo evangélico histórico, ellos también siguieron el pensamiento de Zwinglio. Ahora veremos la postura del pensador protestante Juan Calvino. Juan Calvino, este reformador protestante, en este caso voy a poner el ejemplo de la celebración de la Santa Cena. Calvino procuró mediar entre Lutero y Zwinglio, y cuando ustedes lo leen es altamente confortante y pedagógico ver ambas posturas. Lutero, en su postura en la Santa Cena, él defendía que Cristo estaba físicamente presente en la cena, aunque él no se refería a la transustanciación tal como lo considera la Iglesia Católica tal cual, porque decía Lutero que era una filosofía aristotélica. Pero Martín Lutero creía en una presencia real de Cristo en la cena. Entonces lo podemos decir de manera muy respetuosa en memoria de Martín Lutero, que en cierto grado Lutero tenía parte de la doctrina de la transustanciación, donde el pan y el vino era la presencia física de Cristo y el vino representaba la presencia literal de Cristo. Ahora, para explicar un poquito la enseñanza de Martín Lutero, veamos la ilustración de la esponja dentro de una taza de café. Cuando se saca de la taza de café la esponja, podemos ver que la esponja absorbe el café de la taza. Ahora, la esponja no es el café, pero el café está debajo de la esponja. Esta sería una buena ilustración de lo que pensaba y creía Martín Lutero. Zwinglio, por su parte, decía que no hay ninguna presencia real en la Santa Cena. Es tan solamente un acto conmemorativo donde nosotros, los creyentes, pensamos en Cristo, recordamos su muerte por nosotros, su victoria, y nosotros le damos gracias a Dios por ello. Aquí no hay ningún tipo de presencia física en la cena, simplemente era un acto recordativo. Luego llega Calvino en la segunda generación diciendo, miren, Lutero tiene algo de razón y Zwinglio también la tiene. Lutero tiene la razón porque sí hay presencia de Cristo en la cena, y Zwinglio tiene la razón porque no hay presencia física de Cristo en la cena. Lo que hay una presencia espiritual en la participación de la cena. Lo que hace Calvino era mediar entre los dos campos de interpretación doctrinal.
Sucede lo mismo con la cuestión de la Navidad. Lutero estaba 100% en la celebración de la Navidad y Zwinglio estaba en contra de la Navidad. Calvino sí estaba de acuerdo con la celebración de la Navidad. El punto es que Calvino escribió 2 cartas en enero del 1551 y la otra carta en marzo de 1555. Calvino dice claramente que acepta la celebración de la Navidad y en esas 2 cartas obviamente defiende su postura. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la postura de Calvino? En la primera carta de enero de 1551, explica que las autoridades de Ginebra, donde él ministraba como pastor o como ministro de culto, en esa ciudad ya había sido abolida la celebración de la Navidad. Calvino dice en esa carta que a nivel personal, que él sí celebraba el nacimiento de Cristo, aunque en la ciudad no se celebraba. Pero él personalmente sí celebraba dándole gracias a Dios por la encarnación del Verbo. En la segunda carta, la de marzo de 1555, Calvino se opone a aquellos que critican a ciertas iglesias que deciden conmemorar fechas especiales. Y Calvino dice que son asuntos de indiferencia y por consiguiente no deben juzgarse los unos a los otros por estos asuntos. Cada iglesia tiene su libertad en el espíritu delante de Cristo para tomar la decisión de celebrar la encarnación o no celebrar la encarnación, es decir, la Navidad. Cada iglesia puede decidir, decía Calvino, puede determinar su propio camino al respecto y ninguna iglesia tiene el derecho de meterse con otras iglesias que practiquen lo contrario al respecto a la encarnación de Cristo, es decir, de celebrar la Navidad o no celebrarla. Esa era la postura de Juan Calvino. Calvino en lo personal sí celebraba la Navidad, quiero resumir, y también creía en lo personal que cada iglesia decidiera el asunto bajo sus respectivos presbiterios o ancianos o el gobierno local que regía cada iglesia. Y una vez que tomaran la decisión, que no se metieran con las posturas de otras comunidades que optaran a hacer lo contrario. Esa era la idea y pensamiento de Juan Calvino. Estas 3 corrientes siguen con nosotros hasta el día de hoy y son la base de la iglesia protestante y evangélica. Y con respecto a la pregunta, ¿cuál es la perspectiva evangélica sobre la Navidad? La respuesta sería entonces, no hay una respuesta propiamente protestante evangélica. Es un asunto de cada denominación y debe ser respetadas cada postura, si no celebran o celebran la Navidad. La celebración de la Navidad es un asunto personal y particular de cada denominación protestante y evangélica. Lo que sí debemos hacer, amigos, es no juzgarse los unos a los otros, por los que no celebran y por los que sí celebran la Navidad. Por tanto, mis amigos, hermanos y personas que están escuchando y leyendo este mensaje, para los que sí celebran la Navidad, les deseo feliz Navidad. Y para aquellos que no celebran la Navidad, les deseo felices fiestas, de acuerdo a su postura doctrinal. Pero sobre todas las cosas, mis amigos, yo le pido al Padre que los bendiga con la potencia del cielo en sus vidas y en sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero concluir esta respuesta un poquito larga de Romanos capítulo 14, del 4 al 7, que dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Yo quiero orar. Quiero orar
Eh, por estas fechas, quiero orar por esta temporada donde la mayoría de las personas celebran el nacimiento de Cristo, la encarnación del Verbo. Y también quiero orar para aquellos que no celebran. Voy a orar y, como decía Pablo, en tiempo y en fuera de tiempo tenemos que hablar de la palabra. Tenemos que compartir este evangelio poderoso. Padre, te damos muchísimas gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias porque tú derramas hoy sobre nosotros, sobre tus hijas, sobre tus hijos, la nueva luz de tu Verbo encarnado. Haz, Padre, que la fe de este misterio de Dios en carne se infunda también en nuestros corazones, que ilumine nuestra mente. Señor, haz de la misma manera que los que celebran el nacimiento del dador de la vida, que lo celebren con alegría, en el principio y en el espíritu de una verdad espiritual, no en la carne, no en panchanga carnal, sin entendimiento, sino con una claridad de lo que significa la celebración de la Navidad. Y a quienes que no celebran, dales también alegría, dales gozo, y que tú sabes que ellos te aman de igual manera, que todo lo hacen porque están convencidos de que así es. Padre, yo te pido que a ambos grupos de pensamiento tú los bendigas con la potencia del cielo, de una manera gloriosa, maravillosa. Padre, derrama sobre ellos, sobre nosotros y sobre toda persona la luz del verbo encarnado. Haz que esta fe en este misterio glorioso sea infundido de tal manera en sus corazones. Danos asimismo, Padre, esa luz, esa fuerza, Señor, de lo que es nuestro amado Señor. Yo te doy gracias por tu favor inmerecido, porque vivimos gracias a ese nacimiento. Cuando Jesús vino a la tierra, Él creció, Él murió y fue a la cruz por nosotros, y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra tuya, Padre, para interceder por nosotros. Esa victoria que venció al mundo sigue venciendo al mundo, porque como Él es a la diestra tuya en este momento, así somos todos aquellos que creemos en nuestro amado Señor y Salvador. Padre, yo te pido que el Cristo glorioso nazca en los corazones de aquellas personas que aún no han nacido, que así que en medio de la oscuridad se ilumine esa luz maravillosa, quita toda venda de entendimiento que el falso Dios, que el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha ocultado al entendimiento de las personas. Intercedemos, Padre, para que sea quitado ese vendaje espiritual y puedan ver la gloria de Jesús en sus vidas y puedan tener un encuentro maravilloso con nuestro amado Salvador, Te lo pido, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, porque pueden pasar 1000 navidades y si Cristo no ha nacido en sus corazones, no ha llegado la Navidad a ellos. Que llegue la Navidad a sus corazones al tener un encuentro real, espiritual, profundo y transformador en sus vidas, en el nombre de Jesús. También en este momento yo pido la potencia del cielo en la vida de las personas que necesitan fortaleza, que necesitan salud, que necesitan ánimo, que necesitan de tus recursos, que necesitan y que tienen necesidades varias, que tú suplas con tu glorioso poder, como dice la palabra en Efesios 3:20, que tú eres mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Te damos muchas gracias y yo declaro victoria en el nombre de Jesús, que a pesar de la situación que estamos viviendo,
hay esperanza, hay luz, porque tú estás con nosotros, porque aunque se trasladaran los montes a la mar, nuestro corazón no temerá, porque confía en ti, amado Señor. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones.